Lo que estás a punto de descubrir no es la Semana Santa que te enseñaron, es la historia que lo cambia todo. Capítulo 1. El plan que existía antes del tiempo. La Semana Santa no es solo procesiones, velas y tradiciones, eso es apenas la superficie. Detrás existe una historia profunda, antigua y cuidadosamente diseñada que comienza mucho antes de Jesús. Para entenderla de verdad, hay que retroceder hasta Egipto, en la primera Pascua, cuando Dios ordenó sacrificar un cordero perfecto y marcar con su sangre las puertas para salvar vidas. Ese acto no fue solo un ritual, fue una señal profética. Cada detalle de ese cordero apuntaba a algo mayor que ocurriría siglos después. Jesús no apareció por casualidad, fue identificado como ese Cordero de Dios, el cumplimiento exacto de un plan que ya existía antes de la creación del mundo. La crucifixión no fue un accidente ni una tragedia inesperada, sino la ejecución perfecta de un propósito eterno. Y cuando entiendes esto, cada momento de la Semana Santa adquiere un significado completamente distinto. Capítulo 2. Domingo de Ramos, el día que cumplió una profecía de 500 años. Vamos ahora al domingo. Ese domingo que hoy celebramos con palmas, con desfiles, con alegría. Pero te aseguro que lo que ocurrió ese día fue mucho más explosivo, mucho más revolucionario y mucho más cargado de significado de lo que imaginas. Jesús y sus discípulos venían de Jericó, la ciudad más baja del mundo, subiendo hacia Jerusalén, que está a casi 800 metros de altitud. Era un viaje duro, de varios días. Y mientras se acercaban a la aldea de Betsafagé, en el Monte de los Olivos, Jesús hizo algo sorprendente. Les dijo a 2 de sus discípulos que fueran a la aldea que estaba frente a ellos, que encontrarían una asna atada y un pollino con ella. Que los desataran y los trajeran. Y si alguien les preguntaba algo, que dijeran, el Señor los necesita. Y serán enviados. Esto no fue improvisado. Esto fue calculado al milímetro. Mateo, en su Evangelio, capítulo 21, versículos 4 y 5, cita una profecía del libro de Zacarías, escrita más de 500 años antes de ese momento. Y dice, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Lo ves? Zacarías no solo predijo que el rey vendría. Predijo el animal exacto en que montaría. Y la manera exacta en que entraría. Manso. Sin ejércitos. Sin espadas ni lanzas. Sobre un pollino, el animal de los que vienen en paz. Porque los reyes que venían en guerra montaban caballos. Pero el rey que venía a morir por su pueblo montó un asno. Y la multitud lo entendió. Mejor de lo que nosotros creemos. Extendieron sus mantos en el camino. Cortaron ramas de palma. Y comenzaron a gritar algo que no era solo una bienvenida. Era una proclamación política y teológica de proporciones explosivas. Gritaban, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. La palabra Hosanna viene del hebreo Hosana, que significa sálvanos ahora, o te pedimos salvación. Era una súplica reservada para el Mesías. Era el grito que el pueblo hebreo había guardado por siglos, esperando el día en que el Hijo de David, el heredero del trono de Israel, viniera a reclamar lo que le pertenecía. Pero aquí está algo que casi nadie nota. Los fariseos, los líderes religiosos que estaban entre la multitud, se escandalizaron. Le dijeron a Jesús, Maestro, reprende a tus discípulos. Y Jesús respondió algo absolutamente impactante, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. ¿Por qué? Porque ese día no era cualquier día. En el libro de Daniel, capítulo 9, el profeta recibió una visión extraordinaria que describía el momento exacto, con una precisión casi matemática, en que el Mesías se presentaría al pueblo de Israel. Los estudiosos que han analizado las cronologías del libro de Daniel, especialmente el pastor y matemático Sir Robert Anderson en su obra The Coming Prince, calcularon que el día exacto en que las semanas proféticas de Daniel se cumplían era el primer día de la semana de la Pascua del año 32 después de Cristo. El mismo día en que Jesús entró a Jerusalén montado en un pollino. Las piedras habrían clamado porque era el día señalado desde siglos antes. Y si los seres humanos se callaban, la creación misma tendría que gritar. Pero esa entrada triunfal tuvo un momento que los evangelios registran con una ternura que rompe el corazón.
Cuando Jesús vio la ciudad de Jerusalén, se detuvo. Y lloró. No lloraba de alegría por la bienvenida. Lloraba por la ciudad. Lloraba porque podía ver lo que vendría. Y en Lucas, capítulo 19, versículos 41 al 44, dijo estas palabras terribles y hermosas al mismo tiempo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Menos de 40 años después, en el año 70 después de Cristo, el ejército romano bajo el general Tito destruyó Jerusalén exactamente como Jesús lo describió. Rodearon la ciudad, la sitiaron, mataron a más de 1 millón de personas según el historiador Josefo, y derribaron el templo piedra por piedra. Jesús lo vio ese domingo de Ramos, y lloró. Capítulo 3. Los días ocultos. Lo que pasó entre el lunes y el miércoles. La mayoría de las personas saltan del domingo de Ramos directamente al Jueves Santo. Pero entre medias hubo 3 días que los evangelios describen con una intensidad que pocas veces se predica o se enseña. 3 días en que Jesús desafió a todo el establishment religioso de Jerusalén de una manera que dejó a sus enemigos sin palabras. Empecemos por el lunes. Ese lunes, Jesús hizo algo que a muchos les resulta incómodo, porque no encaja con la imagen suave y gentil que suelen tener de él. Entró al templo, el lugar más sagrado de toda la tierra para el pueblo judío, y lo encontró convertido en un mercado ruidoso, caótico, lleno de comerciantes que vendían palomas y animales para sacrificio, y de cambistas que cambiaban monedas extranjeras por el sequel del templo a tasas de cambio abusivas. Y Jesús volcó las mesas de los cambistas. Derribó las sillas de los que vendían palomas. Y comenzó a echar fuera a todos los que compraban y vendían, diciendo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Este momento es crucial y muy pocas veces se analiza en su profundidad. El templo de Herodes era una maravilla arquitectónica. Tenía pórticos inmensos. Uno de esos pórticos, el llamado Pórtico de los Gentiles, era el único espacio donde los no judíos podían acercarse a adorar. Era el lugar donde las naciones podían venir a buscar al Dios de Israel. Pero los líderes religiosos habían convertido ese espacio en un mercado. Literalmente habían bloqueado el lugar donde los gentiles podían orar, para poner negocios que enriquecían a las familias sacerdotales. Jesús no solo estaba indignado por la deshonestidad comercial. Estaba indignado porque habían robado el espacio sagrado de los que venían a buscar a Dios desde fuera de Israel. La profecía que citó, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, viene de Isaías, capítulo 56. El énfasis en para todas las naciones era deliberado. Jesús estaba señalando que lo que el templo debía ser, una casa de oración universal, había sido corrompido por la codicia de quienes tenían el poder. Y los jefes de los sacerdotes y los escribas lo oyeron, y buscaban cómo matarle. El Evangelio de Marcos lo dice claramente en el capítulo 11, versículo 18. Esa acción en el templo fue la que selló la decisión del Sanedrín. Desde ese lunes, la sentencia de muerte de Jesús era solo cuestión de tiempo y logística. Pero en esos mismos días, Jesús enseñó en el templo con una autoridad que dejaba atónita a la multitud. Y los líderes religiosos intentaron tenderle trampas. Le preguntaron por el poder con que hacía las cosas. Jesús respondió con otra pregunta sobre el bautismo de Juan que los dejó sin respuesta. Le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, intentando hacerle caer en una trampa política entre los celotes que querían resistir a Roma y los que colaboraban con el imperio. Y Jesús pidió una moneda, preguntó de quién era la imagen y la inscripción, y cuando le dijeron que del César, respondió aquella frase que ha resonado a través de los siglos: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Los dejó pasmados. No podían acusarle de traición política ni de complicidad con Roma. Le preguntaron los saduceos, que no creían en la resurrección, sobre una hipotética mujer que se casó 7 veces. Intentaban ridiculizar la doctrina de la resurrección. Y Jesús los expuso diciéndoles que erraban por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Le preguntaron cuál era el mandamiento más grande.
Y Jesús sintetizó toda la ley y los profetas en 2 frases: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos días de debate, de confrontación, de enseñanza, fueron la declaración pública final de Jesús. Era como si estuviera presentando sus credenciales ante el pueblo, antes de que llegara el momento que había venido a cumplir. Y en esos mismos días, Jesús pronunció el discurso más extenso sobre el fin de los tiempos que registran los evangelios. En Mateo, capítulos 24 y 25, sentado en el monte de los olivos mirando hacia el templo, describió la destrucción de Jerusalén, los tiempos de las naciones, las señales del fin, la venida del Hijo del Hombre, y 3 parábolas devastadoras sobre la preparación, la responsabilidad y el juicio final. Era el testamento profético del Señor. Y lo pronunció 3 días antes de morir. Capítulo 4. El miércoles secreto, la conspiración en las sombras. Mientras Jesús enseñaba en el templo durante el día, algo oscuro estaba ocurriendo en las habitaciones cerradas del palacio del sumo sacerdote. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, dice que 2 días antes de la Pascua, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás. Y consultaron cómo prender con engaño a Jesús y matarle. Pero tenían un problema. La ciudad estaba llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua desde todas partes del mundo conocido. Josefo nos dice que en esa época podían concentrarse en Jerusalén hasta 2,5 millones de personas durante la fiesta. Y muchos de ellos eran seguidores o admiradores de Jesús. Decían los líderes: no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Necesitaban hacerlo en secreto. Necesitaban actuar de noche. Y necesitaban a alguien de dentro. Y entonces ocurrió lo impensable. Uno de los 12 discípulos de Jesús, alguien que había comido con él, dormido bajo las mismas estrellas que él, escuchado sus enseñanzas durante 3 años, fue al encuentro de los sumos sacerdotes. Su nombre era Judas Iscariote. Y les dijo: ¿qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? La respuesta fue 30 piezas de plata. Aquí hay un dato que congela la sangre cuando lo ves completo. 30 piezas de plata. ¿Sabes cuánto valía eso en la economía de esa época? Era el precio legal que se pagaba por un esclavo según la ley de Moisés, en Éxodo capítulo 21, versículo 32. No era una fortuna. Era la compensación que se pagaba si tu buey corneaba al esclavo de otro hombre. Y hay más. El profeta Zacarías, aquel mismo que había profetizado la entrada en el pollino 500 años antes, también había escrito algo sobre esas 30 piezas de plata. En el capítulo 11 de su libro, Zacarías representó en forma simbólica la función de un pastor rechazado, y al final le pidieron su salario. Le pesaron 30 piezas de plata. Y Dios le dijo que las echara al tesoro del templo. Zacarías las echó en la casa de Jehová. ¿Y sabes lo que hizo Judas después de que Jesús fue condenado? Cuando vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y las arrojó en el templo, y se fue. Los sacerdotes tomaron las monedas y las usaron para comprar un campo de alfarero. Cada detalle de esa transacción había sido descrito por un profeta que murió 5 siglos antes de que ocurriera. Pero volvamos a Judas. ¿Por qué lo hizo? Esta es una de las preguntas más profundas y más debatidas de toda la historia humana. Y la Biblia no da una respuesta simple, sino múltiple. Juan nos dice, en el capítulo 12, que Judas era el tesorero del grupo de discípulos, y que era ladrón, y que tomaba de lo que se echaba en la bolsa. Había una debilidad de carácter, una inclinación hacia la codicia que venía de atrás. Lucas nos dice, en el capítulo 22, versículo 3, que Satanás entró en Judas. No como metáfora. Como declaración de una realidad espiritual. Había una influencia oscura que encontró una puerta abierta en ese hombre. Pero Juan también registra algo perturbador en el capítulo 13, versículo 27. Cuando Jesús le dio el pan mojado a Judas en la última cena, el Evangelio dice que entonces Satanás entró en él. Y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo eso. Jesús sabía. Jesús siempre supo. Y sin embargo, dejó que ocurriera. Porque el plan así lo requería.
Aquí hay un misterio teológico de proporciones gigantescas. Si Dios sabía desde la eternidad que Jesús moriría de esa manera, ¿era Judas libre de elegir? ¿Fue Judas víctima de un guión que ya estaba escrito? El apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, dijo que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Había una soberanía divina. Pero también había responsabilidad humana. Pedro en ese mismo sermón dijo, «Vosotros le prendisteis y le matasteis por manos de inicuos». La Biblia sostiene ambas cosas al mismo tiempo. Dios lo planeó. Y los hombres eligieron libremente hacerlo. Es uno de los misterios más profundos de la teología, y la Semana Santa lo tiene en su centro. Capítulo 5. El Jueves Santo, la cena que cambió todo. Llegamos al jueves. Al día que para millones de creyentes es el más sagrado de todos, porque en ese jueves, en una habitación que los evangelios llaman el aposento alto, ocurrió algo que ha resonado a través de 21 siglos de historia humana. Pero antes de llegar a la cena, hay que entender el contexto. Era la víspera de la Pascua. La ciudad de Jerusalén estaba en estado de alerta espiritual máxima. Cada familia judía estaba preparando el Seder Pascual, la cena ritual que recordaba la liberación de Egipto. Las calles olían a cordero asado. Los hogares habían sido limpiados de toda levadura. El templo estaba lleno de sacerdotes sacrificando los corderos pascuales de miles de familias. Jesús envió a Pedro y a Juan con instrucciones que, de nuevo, revelan un nivel de conocimiento sobrenatural. Les dijo, «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entrare, decid al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí». Un hombre llevando un cántaro de agua era inusual. Esa era tarea de mujeres en esa cultura. Fue una señal deliberada para que los discípulos lo identificaran. El lugar ya estaba preparado. Todo había sido coordinado con precisión quirúrgica. Y esa noche, Jesús y sus 12 discípulos se recostaron alrededor de la mesa. En la postura típica de los comensales de esa época, no sentados en sillas como imaginamos, sino recostados sobre almohadones, apoyados sobre el codo izquierdo, con el cuerpo inclinado hacia la izquierda, comiendo con la mano derecha. Y ocurrieron en esa noche 3 cosas extraordinarias que la mayoría de la gente no ha analizado en su totalidad. La primera fue el lavado de pies. Juan es el único evangelio que registra este momento, en el capítulo 13. Y lo hace con una introducción que estremece. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. ¿Ves lo que Juan está haciendo? Está diciendo que Jesús hizo esto precisamente porque sabía quién era. No por ignorancia de su propia dignidad, sino porque tenía perfecta conciencia de ella. El que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra se arrodilló ante hombres que minutos antes habían estado discutiendo entre ellos quién de ellos sería el mayor. El lavado de pies era el trabajo de los esclavos. Ni siquiera los discípulos judíos de los rabinos estaban obligados a lavar los pies de sus maestros. Era una humillación deliberada, una inversión total del orden de poder. Y con ese gesto, Jesús les estaba mostrando el modelo de liderazgo que debían seguir. Pedro, fiel a su carácter impulsivo, protestó: «No me lavarás los pies jamás». Y Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tienes parte conmigo». Entonces Pedro, que siempre vivía en los extremos, dijo: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Ese intercambio entre Jesús y Pedro tiene una profundidad que va más allá de la anécdota. Habla de recibir la gracia, de rendirse al servicio de otro, de reconocer que la limpieza que necesitamos no viene de nuestro propio esfuerzo. La segunda cosa extraordinaria fue la revelación del traidor. Jesús dijo algo que turbó profundamente a los discípulos: «De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar». Y comenzaron a preguntarse unos a otros quién podría ser. Juan, recostado junto a Jesús en el lugar de honor, le preguntó en voz baja. Y Jesús respondió: «Aquel a quien yo diere el pan mojado». Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote.
Este gesto tiene un significado cultural que la mayoría no conoce. Mojar el pan en el plato común y ofrecérselo a alguien era un gesto de honor y afecto en la cultura de Oriente Próximo. Era lo que un anfitrión hacía con su invitado más estimado. Jesús, en el último momento, le estaba ofreciendo a Judas una señal de amor. Una última oportunidad. Una puerta abierta. Judas la ignoró. Tomó el pan. Y salió a la noche. El Evangelio de Juan registra esa salida con dos palabras que son devastadoras en su simplicidad, y era de noche. No solo describían la hora del reloj. Describían el estado del alma de Judas. Salió a la oscuridad. Y la tercera cosa extraordinaria fue la institución de la Eucaristía. Aquí es donde la Semana Santa se convierte en algo eterno. Porque lo que Jesús hizo esa noche no fue solo un ritual de despedida. Fue la fundación de algo que sus seguidores han repetido en cada rincón del mundo, en cada idioma del planeta, en cada siglo de la historia humana, desde esa noche hasta hoy. Tomó el pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo, «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados». Detente ahí. El nuevo pacto. Esas palabras no eran nuevas. El profeta Jeremías, 600 años antes, había escrito en el capítulo 31 que vendrían días en que Dios haría un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hizo con sus padres cuando los sacó de Egipto, sino uno donde pondría su ley en la mente de ellos, y la escribiría en su corazón. El pacto antiguo fue sellado con sangre de animales. El nuevo pacto fue sellado con la sangre del Cordero de Dios. Y Jesús lo instituyó en el contexto de la Pascua. La cena de la liberación de Egipto se convirtió en la cena de la liberación de algo mucho más grande. No de la esclavitud física a un faraón humano, sino de la esclavitud espiritual al pecado y a la muerte. Cada vez que en cualquier lugar del mundo se parte el pan y se comparte la copa en el nombre de Jesús, se está repitiendo ese momento. Se está conectando el presente con esa noche en Jerusalén. Se está declarando que la muerte de Jesús no fue el fin, sino el comienzo de algo que no tiene fin. Capítulo 6. La oración en Getsemaní, el momento más humano de la historia. Después de la cena, salieron del aposento alto y caminaron hacia el este, cruzando el valle del Cedrón, hacia el monte de los olivos. Y llegaron a un lugar que en hebreo se llama Gat-Shemanim. Getsemaní. El lagar del aceite. Era un huerto de olivos. Un lugar donde Jesús había ido muchas veces antes, según Juan. Un lugar que Judas conocía bien. Y allí ocurrió algo que para mí es el momento más humano, más conmovedor, más profundo de toda la Semana Santa. Jesús comenzó a sentir una angustia que los evangelios describen con palabras que nunca deberíamos leer sin detenernos. Mateo dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lucas, que era médico, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso se llama hematoidrosis, y es una condición médica real que ocurre bajo estrés extremo, cuando los capilares sanguíneos cercanos a las glándulas sudoríparas se rompen y mezclan sangre con sudor. Jesús, el Hijo de Dios eterno, estaba experimentando terror, angustia, lucha interior. Y oró. Les dijo a sus discípulos que se sentaran mientras él iba más allá a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, los mismos tres que habían visto su gloria en la transfiguración. Y les dijo algo que nos revela el estado de su alma: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí, y velad conmigo». Y se fue un poco más adelante, y se postró sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». ¿Qué era esa copa? En el lenguaje de los profetas hebreos, la copa era la imagen del juicio de Dios. El juicio de la ira divina contra el pecado humano acumulado a lo largo de toda la historia. Jeremías, Ezequiel, Isaías, los Salmos, todos usan la imagen de una copa del furor de Dios que las naciones debían beber por sus iniquidades. Y Jesús sabía que esa copa la estaba bebiendo él. Que toda la oscuridad del pecado humano, de todos los tiempos y de todos los hombres, se iba a concentrar sobre él. No solo el dolor físico de la crucifixión, que era terrible, sino algo infinitamente peor.
la separación del Padre, el abandono divino, la oscuridad total. Y por eso oró 3 veces. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cada vez terminó con las mismas palabras, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa oración es la oración más perfecta que jamás se ha pronunciado. Es la expresión más pura de fe que existe. No era negación de la angustia. Era entrega en medio de la angustia. No era ignorar el dolor. Era elegir confiar en el Padre a pesar del dolor. Y los discípulos dormían. 3 veces volvió Jesús a donde los había dejado. 3 veces los encontró dormidos. En el momento más oscuro de su vida, los hombres que más lo amaban se quedaron dormidos. Y sin embargo, no los abandonó. No los despidió en su decepción. Regresó a ellos, los despertó, y cuando Judas llegó con la multitud armada, Jesús fue el único que mantuvo la calma. Cuando la multitud llegó con antorchas y armas, fue Jesús quien dio un paso al frente y preguntó, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él dijo, yo soy. Juan registra que cuando dijo esas palabras, todos los que venían con Judas retrocedieron y cayeron a tierra. Todos. Cayeron al suelo ante 2 palabras. Yo soy. Las mismas palabras que Dios había dicho a Moisés desde la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Incluso en su arresto, Jesús mostró quién era. Y luego se dejó llevar. Pedro, fiel a su carácter, sacó una espada y cortó la oreja derecha de un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y Jesús hizo algo que es absolutamente extraordinario. Lo curó. Tocó la oreja de Malco y la restauró. El único milagro de sanidad que hizo durante su juicio y pasión fue sanar a uno de los que venían a arrestarlo. Incluso mientras lo arrestaban, sanaba. Hasta el final. Capítulo 7. Los 6 juicios, la farsa legal más grande de la historia. Lo que ocurrió después del arresto en Getsemaní fue una serie de procedimientos judiciales que constituyen, desde cualquier perspectiva legal, la mayor violación de la justicia en la historia de la humanidad. Jesús fue sometido a 6 juicios distintos, 3 de naturaleza religiosa y 3 de naturaleza civil. Y todos ellos fueron ilegales. El primero fue ante Anás. Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 al 15 después de Cristo. Aunque ya no era oficialmente el sumo sacerdote en ese momento, seguía siendo la figura de poder más influyente detrás del trono sacerdotal. Era el patriarca de una familia que controlaba el negocio del templo. 5 de sus hijos y su yerno Caifás habían sido sumos sacerdotes. Era el padrino de la oligarquía sacerdotal. Jesús fue llevado primero ante él, de madrugada. Anás lo interrogó sobre sus discípulos y su doctrina. Jesús respondió con dignidad perfecta, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído lo que yo les he hablado. Un oficial le dio una bofetada por esa respuesta. Y Jesús dijo, si he hablado mal, testifica en que está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Después Anás lo mandó a Caifás, el sumo sacerdote oficial. El juicio ante Caifás fue un espectáculo vergonzoso. El Sanedrín, el Consejo Supremo de 71 ancianos que gobernaba los asuntos religiosos de Israel, se reunió de noche, lo que era ilegal según su propia ley. La ley judaica prohibía los juicios capitales de noche. También prohibía los juicios el día anterior a un sábado o a una festividad. También exigía que el acusado tuviera tiempo suficiente para presentar testigos de descargo. También requería que, si la pena era de muerte, hubiera un día completo entre la sentencia y la ejecución para dar tiempo al arrepentimiento de los jueces. Ninguna de esas normas fue observada. Buscaban testigos falsos. Y no podían encontrar ninguno que concordara en sus acusaciones. Finalmente, 2 testigos dijeron que Jesús había afirmado que podría destruir el templo de Dios y edificarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó directamente, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y Jesús calló. Ese silencio es impresionante. Jesús no respondió porque no había nada que necesitara defender. Era inocente y lo sabía. Era el juez sentado en el banquillo, y lo sabía. Luego Caifás hizo la pregunta que lo era todo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús respondió, tú lo has dicho,
y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras. Declaró que era blasfemia. Y el Sanedrín lo declaró reo de muerte. Esa noche, los soldados que lo custodiaban se burlaron de él. Le escupieron en el rostro. Le golpearon. Le cubrieron los ojos y le decían, «Profetiza, ¿quién es el que te golpeó?». Y mientras eso ocurría, en el patio de abajo, Pedro estaba siendo interrogado por sirvientes del sumo sacerdote. Y 3 veces negó que conocía a Jesús. A la tercera negación, cantó un gallo. Y Jesús, desde donde estaba, lo miró. Y Pedro salió y lloró amargamente. La mirada de Jesús a Pedro. Esa mirada que Lucas registra en el capítulo 22. No de reproche. No de ira. Porque Pedro fue restaurado después. Era la mirada de alguien que ya sabía, que ya lo había visto venir, y que ya había orado por él, como dijo esa misma noche, «Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte». Luego vinieron los juicios civiles. El Sanedrín no tenía autoridad para ejecutar a nadie. Para eso necesitaban a Roma. Por eso llevaron a Jesús ante Poncio Pilato. Pilato era el prefecto romano de Judea. Un hombre pragmático, que no tenía ningún interés en los asuntos teológicos de los judíos. Lo interrogó, y su conclusión fue clara: no hallo en este hombre ningún delito. Cuando supo que Jesús era Galileo, lo mandó ante Herodes Antipas, que gobernaba Galilea y que coincidentemente estaba en Jerusalén por la Pascua. Herodes se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba ver a Jesús, esperando ver algún milagro. Jesús no le respondió ni una palabra. No hizo ningún milagro. Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, lo vistieron con una ropa espléndida en burla, y lo devolvieron a Pilato. Y aquí hay un detalle que Lucas registra con una ironía sombría. Ese mismo día Pilato y Herodes se hicieron amigos, porque antes estaban enemistados entre sí. La injusticia hacia Jesús creó una alianza entre 2 hombres que se odiaban. Pilato intentó liberar a Jesús apelando a una costumbre de soltar un prisionero en la Pascua. Pero la multitud pidió a Barrabás, un asesino y guerrillero que estaba preso. Y cuando Pilato preguntó qué debía hacer con Jesús, respondieron con un grito que todavía resuena a través de los siglos: «Sea crucificado». Pilato mandó azotar a Jesús. Los soldados le pusieron una corona de espinas, una capa de color escarlata, y se burlaron de él saludándolo como rey. Y luego lo trajeron de nuevo ante la multitud. Cuando Pilato lo presentó con las palabras exe homo, he aquí el hombre, lo que estaba haciendo era apelar a la compasión de la multitud. Esperaba que verlo en ese estado, golpeado, ensangrentado, coronado de espinas, fuera suficiente. No lo fue. Los líderes religiosos gritaron: «Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone». Esa amenaza política fue la que rompió la resistencia de Pilato. No quería un conflicto político. No quería un informe negativo enviado a Roma. Y entonces tomó agua y se lavó las manos ante la multitud, diciendo: «Soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros». La respuesta de la multitud es una de las más aterradoras de toda la Biblia: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato soltó a Barrabás. Y entregó a Jesús para que fuera crucificado. Capítulo 8. El camino al Calvario, la vía dolorosa. Antes de la crucifixión vino el azotamiento. Y esto es algo que las representaciones artísticas suelen suavizar, pero que la historia médica y arqueológica nos permite ver con una claridad estremecedora. El azote romano, el flagellum, era un instrumento de tortura diseñado con precisión para infligir el máximo daño posible sin matar al prisionero. Consistía en un mango de madera del que colgaban múltiples tiras de cuero, cada una con fragmentos de hueso, de metal o de cerámica incrustados en las puntas. El azotamiento romano no tenía número limitado de golpes, a diferencia del azote judío que se limitaba a 40-1. Los soldados romanos azotaban hasta que el oficial a cargo lo consideraba suficiente. Los registros históricos y los estudios médicos modernos sobre la crucifixión, incluyendo el artículo publicado en el Journal of the American Medical Association en 1986 por los doctores Edwards, Gabel y Osmer, describen las consecuencias del flagellum como devastadoras.
Producía laceraciones profundas que exponían tejido muscular y a veces incluso hueso. Causaba pérdida masiva de sangre. Muchos prisioneros morían durante el azotamiento mismo. Después del azotamiento, Jesús fue obligado a cargar el madero transversal de la cruz, el patibulum, que pesaba entre 35 y 60 kilogramos, a través de la ciudad hasta el lugar de la ejecución. El camino se llamaría más tarde Vía Dolorosa, el camino del dolor. Los evangelios registran que en algún punto del camino, Jesús ya no podía más. Y los soldados obligaron a un hombre que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo según Marcos, a llevar la cruz. Que Marcos mencione a los hijos de Simón por nombre sugiere que eran conocidos en la comunidad cristiana a quien Marcos escribía. El encuentro casual de un padre con la cruz de Jesús aparentemente cambió la vida de toda su familia. Y hubo mujeres que lloraban y lamentaban por Jesús en el camino. Y Jesús se volvió a ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos». De nuevo, el anuncio del juicio venidero. Incluso en su propio camino al martirio, Jesús pensaba en los demás. El lugar de la ejecución se llamaba Gólgota. En arameo y en latín Calvario. Ambas palabras significan lugar de la calavera. Era un lugar fuera de los muros de la ciudad, en un lugar elevado, visible desde el camino, que era exactamente el propósito. Las crucifixiones eran ejecutadas en lugares visibles como advertencia pública. Antes de crucificarlo, le ofrecieron vino mezclado con mirra, que servía como anestésico. Jesús lo rechazó. No quería tener los sentidos embotados. Quería estar completamente consciente de lo que estaba pasando. Capítulo 9. La crucifixión, el viernes eterno. La crucifixión era la forma de ejecución más humillante y más dolorosa que el mundo antiguo había inventado. Era reservada para los peores criminales, para los esclavos rebeldes, para los enemigos del Estado. Era tan degradante que los romanos tenían una ley no escrita que prohibía crucificar a ciudadanos romanos. Jesús fue crucificado desnudo, o casi desnudo, ante una multitud. La exposición pública era parte del castigo deliberado. Los clavos se colocaban no en las palmas, como el arte medieval los muestra, sino en las muñecas, en el espacio entre los dos huesos del antebrazo. Los huesos de las palmas no soportarían el peso del cuerpo y se romperían. En las muñecas, los clavos pasaban por el espacio de Destot, una abertura natural entre los huesos del carpo, lo que permitía suspender el cuerpo sin que se desgarrara. Al pasar por esa zona, los clavos rozaban o dañaban el nervio mediano, produciendo un dolor quemante e incapacitante que irradiaba por todo el brazo. Los pies eran clavados sobre el madero vertical, normalmente con las rodillas ligeramente flexionadas. En 1968, en Kivat Amibtar, al norte de Jerusalén, se descubrió el único esqueleto de un hombre crucificado jamás encontrado arqueológicamente. Su nombre era Johanan ben Akol, y los análisis determinaron que sus pies habían sido clavados lateralmente, con un solo clavo que atravesaba ambos talones al mismo tiempo. La muerte por crucifixión no era inmediata. Podía durar horas o incluso días. El mecanismo principal de la muerte era la asfixia. En la posición colgada, con los brazos extendidos y el peso del cuerpo tirando hacia abajo, los músculos respiratorios quedaban en una posición que hacía extremadamente difícil exhalar. Para respirar, el condenado tenía que empujarse hacia arriba con los pies, lo que producía un dolor agónico en los nervios dañados. Cada respiración requería un acto de voluntad. Jesús fue crucificado a la hora tercera según Marcos, que es aproximadamente las 9 de la mañana. Y murió a la hora novena, alrededor de las 3 de la tarde. 6 horas en la cruz. Sobre su cabeza pusieron la acusación escrita: «Este es Jesús, el Rey de los Judíos». En hebreo, en latín y en griego, los 3 idiomas del mundo conocido. Los sumos sacerdotes protestaron ante Pilato, pidiendo que cambiara la inscripción a él. Dijo que era Rey de los Judíos. Pero Pilato respondió con una frase que se ha convertido en una de las más famosas de la historia: «Lo que he escrito, escrito está». Sin quererlo, Pilato hizo publicar en 3 idiomas y ante el mundo entero la verdadera identidad del que estaba siendo ejecutado. En la cruz, Jesús pronunció 7 frases que los teólogos han llamado las 7 palabras desde la cruz. Cada una de ellas es un mundo de teología comprimido en pocas palabras.
La primera fue una oración de intercesión: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No solo un acto de perdón. Una oración en favor de los que lo estaban asesinando. La segunda fue a uno de los ladrones crucificados con él. Uno de ellos lo insultaba. El otro lo defendió, reconoció su propia culpa, y le dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana. No después de años de purificación. Hoy. La tercera fue a su madre y al discípulo amado. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Incluso moribundo, arregló el futuro de su madre. La cuarta fue la más oscura. La que más nos cuesta entender. Desde la hora sexta hasta la hora novena, toda la tierra quedó en oscuridad. Y al finalizar esa oscuridad, Jesús clamó con gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las primeras palabras del Salmo 22. Un salmo de David escrito 1000 años antes de la crucifixión, que describe con una precisión asombrosa lo que estaba ocurriendo. Habla de manos y pies horadados, de ropas divididas por suertes, de los que menean la cabeza burlándose. Pero también termina con una declaración de triunfo y adoración. Cuando Jesús citó el Salmo 22, no estaba solo expresando su agonía. Estaba señalando a todo Israel, que conocía ese salmo de memoria, que él era el que el salmista había descrito. Era simultáneamente el grito de un hombre que sufría y la declaración de una profecía cumplida. La quinta fue: tengo sed. Y Juan, que estuvo presente, nos dice que esto se hizo para que se cumpliera la Escritura. El Salmo 22 decía que la lengua se pegaba al paladar. El Salmo 69 decía: en mi sed me dieron a beber vinagre. Le ofrecieron vinagre en una esponja. La sexta fue: consumado es. En griego, tetelestai. Una sola palabra. Que en el mundo de los negocios de esa época se escribía sobre las facturas cuando quedaban completamente saldadas. Significaba: pagado en su totalidad. La deuda está saldada. La obra está terminada. No es el grito de derrota de alguien que se rinde. Es la declaración de victoria de alguien que ha cumplido todo lo que vino a cumplir. La séptima fue una oración con la que Jesús cerró su vida en este mundo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En ese momento ocurrieron cosas extraordinarias que los evangelios registran y que la historia confirma parcialmente. El velo del templo, la inmensa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. El lugar santísimo era el espacio más sagrado del templo, donde residía simbólicamente la presencia de Dios, y donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el día de la expiación. El velo que lo separaba medía aproximadamente 20 metros de alto y era extremadamente grueso. Rasgarse de arriba abajo indicaba que no fue una mano humana la que lo rasgó. Y su significado era claro: la barrera entre Dios y la humanidad había sido eliminada. El acceso al Padre, que antes era exclusivo de un solo sacerdote una vez al año, ahora estaba abierto para todo aquel que viniera a través del nuevo y vivo camino que era la carne de Jesús. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión romano que estaba al pie de la cruz, que había visto morir a muchos hombres de muchas maneras, que conocía bien la diferencia entre la muerte de un criminal y algo diferente, vio lo que había ocurrido, y glorificó a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. O en Mateo: verdaderamente este era hijo de Dios. Un soldado romano, pagano, idólatra, instrumento del imperio, se convirtió en el primer confesor de la fe en la divinidad de Jesús después de su muerte. Capítulo 10. El sábado, el silencio más largo de la historia. El sábado es el día que menos se predica y menos se analiza de toda la Semana Santa. Y sin embargo, es quizás el más oscuro y el más necesario para entender lo que ocurrió el domingo. Era el sábado de la Pascua. El día más sagrado del año para el pueblo judío. Las calles estaban silenciosas. Los discípulos estaban encerrados con miedo.
Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea esperaban el fin del sábado para ir al sepulcro con los ungüentos que habían preparado. Los líderes religiosos, sin embargo, no descansaban. Fueron ante Pilato con una petición insólita, que el sepulcro fuera asegurado, que pusieran una guardia. Porque decían, acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Pilato les respondió con una frase que tiene doble filo, tenéis una guardia, ide, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ese detalle de la guardia romana es importante por una razón que muchas veces se pasa por alto. Los guardias romanos que custodiaban una tumba eran hombres cuya vida dependía de que nadie pudiera robar lo que guardaban. Si el cuerpo desaparecía mientras estaban de guardia, la pena para ellos era la muerte. No era un grupo de pastores distraídos. Era un grupo de soldados profesionales con todo el incentivo del mundo para hacer su trabajo. Y aún así, el domingo por la mañana, el sepulcro estaba vacío. Capítulo 11. El domingo de resurrección, el día que cambió todo. Todavía era oscuro cuando María Magdalena llegó al sepulcro. Y vio que la piedra había sido quitada. Lo que ocurrió en las horas siguientes es el evento más investigado, más debatido, más analizado de toda la historia humana. El historiador alemán del siglo XIX David Strauss, que no era creyente y que intentó desmantelar los evangelios con argumentos racionalistas, admitió sin embargo que si la resurrección fue real, entonces toda la teología cristiana se sostiene completamente. Porque ese es el punto. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces todo lo que dijo era verdad. Cada promesa, cada afirmación, cada declaración sobre sí mismo. Si resucitó, la historia del mundo tiene un antes y un después. Y el hecho de la tumba vacía es históricamente robusto por una razón que pocos consideran. Sus enemigos nunca lo disputaron. Los sumos sacerdotes, cuando los guardias les informaron de lo que había ocurrido, no dijeron que la tumba seguía llena. No dijeron que era mentira que estaba vacía. Sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo mientras dormían. Eso mismo admite que la tumba estaba vacía. La discusión era sobre cómo, no sobre sí. Y robar el cuerpo es una explicación que se cae por su propio peso. Los discípulos en ese momento eran un grupo de hombres aterrorizados, escondidos con las puertas cerradas, que acababan de ver morir a su líder de la manera más humillante posible. Para robar el cuerpo habrían tenido que sobreponer una guardia romana. Y luego habrían tenido que vivir el resto de sus vidas, y morir mártires, defendiendo algo que sabían que era una mentira. Los hombres mueren por lo que creen que es verdad. Nadie muere por algo que sabe que es una mentira. Las apariciones de Jesús después de la resurrección fueron múltiples y variadas. María Magdalena lo vio en el jardín, confundiéndolo al principio con el jardinero, hasta que él pronunció su nombre. 2 discípulos lo conocieron en el camino a Emaús, en el partido del pan. Los 11 lo vieron en el aposento alto. Tomás, que había dudado, lo vio y tocó sus heridas y exclamó, Señor mío y Dios mío. 500 personas lo vieron a la vez, según Pablo en la primera carta a los Corintios. Y 40 días después de la resurrección, Jesús ascendió a los cielos desde el monte de los Olivos, el mismo lugar donde había orado en Getsemaní. El mismo monte desde donde había llorado sobre Jerusalén. El mismo monte donde Zacarías había profetizado que los pies del Mesías se posarían en su segunda venida. Los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, dice Lucas en el capítulo 1 de Hechos, con gran gozo. Ya no estaban aterrorizados. Ya no estaban escondidos. 10 días después, en Pentecostés, Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces con blasfemias y juramentos, se paró ante miles de personas en Jerusalén y predicó con una valentía que solo puede explicarse por una cosa: había visto al resucitado. Capítulo 12. Las profecías cumplidas, el caso más extraordinario de la historia. Una de las evidencias más poderosas de que la Semana Santa no fue un accidente sino el cumplimiento de un plan diseñado desde la eternidad, es el número y la precisión de las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en esa última semana.
Los matemáticos y apologistas han calculado la probabilidad estadística de que una sola persona cumpliera al azar 8 de las profecías principales mesiánicas. El profesor Peter Stone, en su obra Science Speaks, utilizando principios de probabilidades y contando solo 8 profecías, calculó que la probabilidad sería de 1 de enero de 2010 elevado a la 17. Para ilustrarlo usó esta comparación. Si cubrieras el estado de Texas con monedas de plata hasta una altura de 90 centímetros, y marcaras una sola de esas monedas y la mezclaras con todas las demás, y luego le dices a alguien que camine por Texas con los ojos vendados y que saque una moneda al azar, la probabilidad de que saque la moneda marcada es la misma que la de que un hombre cumpla al azar esas 8 profecías. Pero Jesús no cumplió 8. Cumplió más de 300 profecías específicas. Nació en Belén, como Miqueas 5:2 anunció. Nació de una virgen, como Isaías 7:14 describió. Fue llamado desde Egipto, como Oseas 11:1 indicó. Fue precedido por un mensajero, como Malaquías 3:1 anunció. Su entrada a Jerusalén sobre un pollino, Zacarías 9:9. La traición por un amigo, el Salmo 41:9. Las 30 piezas de plata, Zacarías 11:12-13. El dinero devuelto al alfarero, Zacarías 11:13. Sus discípulos huyeron, Zacarías 13:7. Fue acusado por falsos testigos, el Salmo 35 horas y 11 minutos. Fue silencioso ante sus acusadores, Isaías 53:7. Fue herido y golpeado, Isaías 50:6. Fue crucificado entre criminales, Isaías 53 horas y 12 minutos. Sus manos y pies fueron horadados, el Salmo 22:16. Se burlaron de él durante la crucifixión, el Salmo 22:7-8. Le dieron vinagre para beber, el Salmo 69 horas y 21 minutos. Echaron suertes por su ropa, el Salmo 22:18. No le rompieron ningún hueso, el Salmo 34 horas y 20 minutos y Éxodo 12:46. Su costado fue traspasado, Zacarías 12:10. Fue sepultado en la tumba de un rico, Isaías 53:9. Resucitó de los muertos, el Salmo 16:10. Cada una de esas profecías fue escrita siglos antes de que Jesús naciera. Cada una se cumplió con precisión verificable. Capítulo 13. El significado profundo, lo que la Semana Santa quiere decir para ti. Hemos recorrido un camino largo. Hemos visto el plan desde la eternidad hasta el Éxodo. Hemos caminado por las calles de Jerusalén ese domingo de Ramos. Hemos estado en el templo durante los días de confrontación. Hemos sentado a la mesa del aposento alto. Hemos orado en Getsemaní. Hemos seguido el camino al Calvario. Hemos estado al pie de la cruz. Hemos escuchado el silencio del sábado. Y hemos visto el sepulcro vacío en el amanecer del domingo. Pero todo eso, toda esa historia, toda esa teología, toda esa evidencia histórica y profética, apunta a algo que no es solo un evento del pasado. Apunta a ti. El capítulo 53 de Isaías, escrito 700 años antes de la crucifixión, dice algo que cuando lo lees en su contexto completo te deja sin palabras. Dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice la Biblia. Que la oscuridad que Jesús experimentó en la cruz, el abandono que sintió cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No fue accidental. Fue el peso de todo lo que tú y yo hemos hecho, de todo lo que hemos sido, de todo lo que nos aleja de Dios. Todo eso fue puesto sobre él. Y cuando dijo consumado es, fue como si borrara la deuda de toda la humanidad. Como si pagara lo que nadie más podía pagar. El apóstol Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese intercambio es el corazón de la Semana Santa. Él tomó lo que era nuestro para darnos lo que era suyo. Y la resurrección no es solo una historia bonita. Es la garantía de que el sacrificio fue aceptado. Es la prueba de que la muerte no tiene la última palabra.
Es la promesa de que lo que le pasó a Jesús también puede pasarte a ti, en el sentido espiritual, de pasar de la muerte a la vida. El apóstol Juan escribió en su primer capítulo: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el final de la historia de la Semana Santa. No la tumba. No la oscuridad del viernes. El domingo. La vida. La puerta abierta. La invitación a entrar. Capítulo 14. Las preguntas que nadie se atreve a hacer. A lo largo de los siglos, millones de personas han celebrado la Semana Santa sin preguntarse algunas cosas que están justo en la superficie de la historia, esperando ser descubiertas. ¿Por qué tuvo que morir de esa manera? ¿No podía Dios perdonar simplemente, sin el sacrificio? Es una de las preguntas más profundas de la teología. Y la respuesta está en la naturaleza de la justicia. Un juez que simplemente descarta los cargos contra un criminal sin ninguna consecuencia no es misericordioso. Es corrupto. La justicia requiere que el crimen sea confrontado, que haya consecuencias reales. Pero un juez que paga él mismo la multa que impone, eso sí es gracia. Eso es misericordia y justicia al mismo tiempo. Dios no ignoró el pecado. Lo pagó. ¿Por qué Judas? ¿Por qué había un traidor entre los 12? Jesús eligió a Judas sabiendo lo que haría. Eso es algo que confronta nuestras categorías. Pero quizás la pregunta más honesta no es por qué Judas traicionó a Jesús, sino cuántas veces nosotros lo hacemos. Cada vez que conocemos bien quién es Jesús y elegimos otra cosa, cada vez que sabemos la verdad y preferimos la oscuridad, estamos en alguna medida tomando las 30 piezas de plata. ¿Qué fue la oscuridad de 3 horas durante la crucifixión? Desde la hora sexta hasta la hora novena, el sol se oscureció. No fue un eclipse solar, porque la Pascua ocurría en luna llena, y los eclipses solares no pueden ocurrir en luna llena. Era algo diferente. El historiador pagano Talo, en el siglo I, mencionó una oscuridad durante ese periodo en un fragmento que fue citado por Julio Africano. El historiador Flegón de Trales también mencionó una oscuridad inusual durante el reinado de Tiberio. No importa el mecanismo. Lo que importa es el significado. En el momento en que el Hijo de Dios cargaba el peso del pecado del mundo, la creación misma ocultó su rostro. ¿Por qué fueron 3 días? ¿Por qué no resucitó inmediatamente? Jesús mismo lo explicó usando la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. En la cultura judía, cualquier parte de un día contaba como un día. Así que desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la mañana cumplía esa señal. Pero hay algo más. El rabino del primer siglo Yochanan ben Zakkai enseñó que el alma de un muerto vagaba cerca del cuerpo durante 3 días, esperando si podría regresar. Después del tercer día, la muerte era definitiva. Al resucitar en el tercer día, Jesús no resucitó antes de que nadie pudiera dudar de que estuviera muerto. Resucitó cuando la muerte ya era un hecho confirmado e indiscutible. Capítulo 15. Lo que cambia cuando entiendes la Semana Santa de verdad. Hay personas que llevan décadas celebrando la Semana Santa y no saben nada de lo que hemos hablado hoy. No por falta de inteligencia, sino simplemente porque nadie se los explicó de esta manera. Cuando entiendes que el Cordero Pascual del Éxodo apuntaba hacia Jesús, los rituales de tu fe adquieren una profundidad nueva. Cuando entiendes que las profecías de Zacarías, de Isaías, de Daniel, de los Salmos, todas convergían en esa semana, la coherencia de la Biblia de extremo a extremo se vuelve evidente de una manera que ningún argumento puede desmantelar. Cuando entiendes que Getsemaní no fue debilidad sino la mayor expresión de obediencia libre que el mundo ha visto, tu fe en la persona de Jesús se profundiza de maneras que van más allá de las palabras. Cuando entiendes que el consumado es no fue el grito de una víctima sino la declaración de victoria de alguien que completó una misión imposible, tu comprensión de lo que Jesús hizo por ti cambia para siempre. Y cuando entiendes que el sepulcro vacío no es solo un artículo de fe sino un hecho histórico con una solidez argumental que resiste la crítica más rigurosa, tu certeza de que esto es real, de que esto no es mito, de que esto cambió y sigue cambiando la historia, se vuelve inquebrantable. La Semana Santa no es una festividad cultural. No es una tradición familiar. No es un desfile o una procesión o una semana de vacaciones. Es la historia más importante que jamás ocurrió.
Es el momento en que el Creador del universo entró en su propia creación, vivió como hombre entre hombres, cargó el peso de todo lo que nos separa de Dios, murió la muerte que nosotros merecíamos, y volvió a la vida para demostrarnos que tiene poder sobre lo único que ningún ser humano ha podido vencer: la muerte. Y ese poder está disponible. No para los que lo merecen. Si fuera para los que lo merecen, ninguno de nosotros calificaría. Está disponible para los que lo reciben. Para los que dicen, como Tomás, Señor mío y Dios mío. Para los que se reconocen en la posición del ladrón arrepentido en la cruz, sin nada que ofrecer excepto una petición: acuérdate de mí. Y la respuesta que recibieron ellos es la misma que está disponible para cualquiera que la pida hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Capítulo 16. Epílogo. La historia que continúa. La Semana Santa terminó. O quizás sería más exacto decir que la Semana Santa inaugural terminó. Porque en cierto sentido, la historia de esa semana continúa. Continúa en cada persona que en algún momento de su vida, en cualquier rincón del planeta, en cualquier idioma del mundo, se encuentra cara a cara con quien fue Jesús de Nazaret y toma una decisión. Continúa en las comunidades de fe que en cada barrio, en cada ciudad, en cada nación de la tierra, siguen partiendo el pan y compartiendo la copa en memoria de lo que ocurrió en el aposento alto. Continúa en las vidas transformadas, en los adictos liberados, en los matrimonios restaurados, en los corazones curados de heridas que ninguna terapia humana pudo tocar. Continúa en los mártires que a lo largo de los siglos, y todavía hoy en varios rincones del mundo, prefirieron morir antes que negar al resucitado que habían encontrado. Continúa en las preguntas que hace el ser humano en sus noches más oscuras, cuando todo lo que el mundo ofrece ya no alcanza, cuando la muerte de alguien amado hace que la vida pierda el sentido, cuando el vacío interior que ninguna riqueza ni fama ni placer puede llenar se hace insoportable. En esos momentos, la Semana Santa vuelve a ser actual. Vuelve a ser urgente. Vuelve a ser la respuesta que ninguna filosofía ha podido superar y ninguna ciencia ha podido descartar. Porque al final de todos los argumentos, al final de toda la evidencia histórica y profética, lo que está en el centro de la Semana Santa es una persona. No un sistema de creencias. No una institución religiosa. No un código moral. Una persona viva que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa promesa es la que millones de seres humanos a lo largo de 21 siglos han probado y encontrado verdadera. Y la oportunidad de probarla tú mismo no tiene fecha de vencimiento. La Semana Santa no es historia antigua. Es una invitación abierta.